masónica. El poder judío masónico es casi invencible. El poder del oro ha sustituido al de las autoridades, expresan ellos. Eso lo dicen ellos. Eso lo dicen en los protocolos los sabios sionistas. El propietario, pues, el propietario del subsuelo americano, del suelo americano y del subsuelo, correcto, aseguró Henry Ford, son judíos. Ahora quieren el mundo entero. Agregó yo. El rey Salomón y otros sabios israelitas elaboraron desde el año 929 antes de Jesucristo el proyecto de un sistema que debía conducir a la conquista del universo entero para Sion. Pero ellos sugerían eso por procedimientos pacíficos, sin bombas atómicas, sin destruir a Irak, a Libia, sin destruir Siria, sin convulsiones provocadas a Afganistán, sin robarle sus tierras a Palestina. Pero hay un mandato de Jehová sobre los judíos, su pueblo. Esto lo juzgarán ustedes, amigas y amigos. Él dice: deberás destruir todas las naciones que Jehová tu Dios entrega en tus manos. No te apiadarás de ellas, ni adorarás dioses. Esto está en Deuteronomio 7:16. O lea a Josué. A ti le digo lo mismo que le dije a Moisés: toda la tierra que conquistes será de Israel. Aquí no dice que la compres o que por negocios se quedó la tierra. Correcto. No, es de conquistarla. Tendrá, pues, me pregunto yo, exacto, tendrá que ver esta sentencia con la tragedia que envuelve al Oriente Medio y especialmente a Palestina y económicamente a Europa. La Unión Europea en los protocolos sionistas lo expresan así. Esto deben de saberlo ya todos los europeos. En el acta número 3 aseguramos que estamos muy pocos pasos de nuestro objetivo final. Solo una pequeña distancia nos queda por recorrer y el círculo de la serpiente simbólica, que es el símbolo de nuestro pueblo, se cerrará. Exacto. Cuando se cierre totalmente, entonces rodeará y atenazará a todos los estados de Europa como si lo fueran por una cadena indestructible. Estaremos hablando de la conquista económica de la Comunidad Europea y que para eso fue creada. Será la Reserva Federal, esa cadena indestructible de que hablan ahora ellos, que hablaron hace más de 100 años. De ser así, Trotsky tuvo razón en algo que dijo. Él advirtió, en la medida, dijo, que se desarrollen sus antagonismos, los gobiernos europeos irán a Washington y a Londres. Irán a Washington y a Londres a buscar ayuda y protección. El cambio de los partidos y de los gobiernos lo determinará en última instancia el capital norteamericano, que indicará a Europa cuánto debe comer y beber. ¿Cómo sabía Trotsky todo lo que dijo? Sí, eso es lo que está pasando precisamente ya casi en Europa, o al menos en algunos países. Aquí usted puede ahora hacerse una pregunta y empezar a pensar por qué es que Inglaterra se retiró de la Comunidad Europea. Porque precisamente Inglaterra y Estados Unidos son los países sionistas, que son los que se están repartiendo el mundo. Por eso yo a veces digo, América para los americanos, pero también para los ingleses. Y pongo de ejemplo la Guerra de las Malvinas, que ese es otro punto que hay que conocer.
qué no hablan de estas cosas pastores, periodistas, rectores de universidades o autoridades universitarias y sacerdotes cuando Cristo se los ordena? Cuando dijo, escudriñad las escrituras para que nadie os engañe. Eso dijo Cristo y eso hago yo. En Isaías 6:1, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de su Dios, se nutrirán de los tesoros de las naciones y en sus riquezas se gloriarán. Esto es tan cierto que el presidente Nixon lo confirma cuando solicitó al Congreso $2.200 millones para ayudar a Israel. Es decir, en esos momentos y con ese dinero que lo gana el pueblo de Estados Unidos, están ayudándole al sionismo, sin entenderlo, sin quererlo, por supuesto. A la fecha de 2005, la asistencia económica y militar directa a Israel ascendía a $154.000 millones, el grueso de la cual comprendía ayudas económicas directas más que préstamos. Esto lo dicen dos profesores universitarios de Estados Unidos en su libro que se llama El odio israelí y la política exterior de los Estados Unidos. Yo sostengo, israelitas son el gobierno de los Estados Unidos. Eso lo digo yo, israelitas son el gobierno de los Estados Unidos. Estos 154.000 millones tienen mucho que ver con la sentencia bíblica. Los extranjeros serán sus siervos, darán de comer a sus rebaños, ararán sus tierras, cuidarán viñedos. Esto exactamente pasa en el mundo. Todos les cuidamos sus viñedos, sus rebaños, queda más que claro. La Biblia es la historia de un pueblo y Jehová es el Dios de ese pueblo. Las buenas nuevas vienen después. Tendrían que explicarlo los pastores. Estará hablando Jehová de destruir para establecer un nuevo orden social basado en la esclavitud bíblica. El esclavo debe obedecer a su amo y la mujer a su marido. Oigan, mujeres de ONGs, ¿qué opinan de esos pensamientos machistas? Que vengan de donde vengan, son machistas. ¿Los combaten ustedes o los respetan? De ser así, de respetarlos, que se quejan entonces. La Biblia nos habla de esclavitud total. Los esclavos laborales de las transnacionales en El Salvador y muchos países no tienen derechos en la actualidad. Es una esclavitud diferente, por supuesto. Esos derechos y los pocos que el capital senil aún respeta, se esfuman, se extinguen ante la pasividad y responsabilidad de las centrales sindicales y de las izquierdas aglutinadas en el Foro de Sao Paulo, o basura internacional como los calificó un partido de los Estados Unidos. El capital sionista que surge es aún más esclavista. Hacia esa esclavitud política, económica y social quieren llevarnos. Y que la mujer obedezca a su marido por sobre todo, aunque ésta lo supere en inteligencia. Ese es el punto. Anular la inteligencia de la mujer. ¿Qué dicen, señoras de ONGs? Estudiemos la Biblia, el Nuevo Testamento y controlen el machismo terrenal, vulgar, por cierto, con la ley terrenal. Bueno, pero también aquí vamos a pasar también a analizar un poco las logias, ¿verdad?
Vamos a dejar por un momento el sionismo y pasamos a las logias masónicas, de las cuales Hitler, el hombre que para muchos es un demonio, expresó: el Estado Mayor General es la última de las logias masónicas que desgraciadamente he olvidado de disolver. Pero también, voy a repetir esto que ya lo había dicho, pero también Simón Bolívar denunció las sociedades secretas, dijo: sirven especialmente para preparar trastornos políticos, turbando la seguridad pública y el orden establecido, ocultando ellas todas sus operaciones con el velo del misterio. Hacen presumir fundamentalmente que no son buenas ni útiles a la sociedad. Lo leído es parte del decreto de disolución de las logias del 8 de septiembre de 1828, del decreto de Bolívar. Tiempos antes, George Washington había acusado a las logias de formar acciones contrarias a la voluntad popular. Una gran similitud con lo que señala Bolívar. Y en el siglo XVIII, los papas Clemente XII y Benedicto XIV habían condenado la masonería como acción subversiva contra la sociedad cristiana, cuyo fin, la conquista del universo por los judíos, contra la sociedad cristiana, cuyo fin la conquista del universo, repito, por los judíos masones sionistas. Nuestros profetas, dicen los judíos, nos han revelado que somos los elegidos de Dios para gobernar el mundo entero. Dios nos ha dado la sabiduría para llevar a cabo esta tarea, y aunque existiese la sabiduría en el bando adverso, no hubieran podido luchar contra nosotros, pues el colono, así nos dice que nosotros somos los colonos, no tiene el mismo valor que el antiguo habitante. Admiten, digo yo, ser la cuna de la civilización, dándole la razón a Vargas Vila. Quiere decir entonces que los judíos son colonos en Estados Unidos y en El Salvador, etcétera, países del cual el 80% de su riqueza les pertenece, incluso el subsuelo, pero lo quieren todo, se consideran la cuna del mundo. De ahí, muchos de ellos están ya activos en la política salvadoreña, por supuesto en los Estados Unidos, aunque no tengan el mismo valor que el antiguo habitante. A veces los tienen allá en reservatorio, ¿verdad? Estos eran los verdaderos americanos. Pero quieren globalizar el mundo a como dé lugar. No importan los costos en sangre. Estará eternamente presente en la mente humana de ayer, de hoy y de siempre, un hecho histórico de destrucción masiva en minutos, por no decir segundos. 2 ciudades japonesas incineradas, Hiroshima y Nagasaki, para mencionar solo 2 de las tragedias más salvajes a los ojos del mundo. ¿Y quiénes o quién y bajo qué intereses provocan esa innecesaria hecatombe? La provocó el presidente de los Estados Unidos, Harry Salomón Truman, de origen judío. Aún creo que ningún otro presidente de otra raza hubiese dado una orden tan nefasta cuando el país vencido, Japón, había informado de su reelección, según, por supuesto, la historia. Esta ya terminó. Estas hecatombes las seguiremos observando unos y sufriéndolas otros. Tragedias provocadas por la misma raza, la que destruye poco a poco Palestina, ante la indiferencia de los supuestamente llamados a poner el orden, las Naciones Unidas principalmente. Leo, para terminar, una declaración de David Ben Gurión,
Él fue vicepresidente o primer ministro de Israel